Haremos un breve repaso de lo que estuvimos viendo ayer acerca de cómo forjar nuestra pasión por Cristo. Y si recordamos, ayer estuvimos hablando de aquellos aspectos que pueden obstaculizar uno de los aspectos importantes para salir de la apatía y forjar nuestra pasión por Dios, que es precisamente conocerle y adorarle. Pero a la hora de desear adorar a Dios, a la hora de obedecerle en su mandamiento de adorarle a Él, encontramos algunos obstáculos que surgen en nuestra vida, en nuestro ser. Uno de ellos mencionamos que era esa atrofia por la pasión por Dios. El hecho de que el obstáculo que en nuestra adoración seamos nosotros mismos que preferimos muchas veces otros placeres que el placer de estar en la comunión y en la adoración con Dios. Y cuando eso ocurre en nuestra vida, nuestras prioridades cambian y de esa manera preferimos otras cosas en lugar del placer excelente de adorar a Dios. También estuvimos viendo, en segundo lugar, otro obstáculo es la propia incredulidad. Nos enseña la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos acercamos o sin ninguna expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida y en la vida de los demás, encontramos que Dios no puede actuar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario esa expectación de fe cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios. Entonces se supone que como creyentes deberíamos tener una actitud de fe constante, de expectación constante de lo que Dios está y va a hacer en nuestras vidas. Hablábamos también de otro impedimento, que era el de pecados que no han sido confesados. Pecados que tal vez han sido escondidos o ignorados y no por eso han desaparecido. Y nos recuerda que la única manera de solucionar eso es acudir a Cristo, confesar nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, nos pone en el lugar y en el momento y la forma adecuada para poder adorar. Pero también vimos que había posibilidad de que conflictos no resueltos en nuestra vida fueran un impedimento para adorar. Y la palabra de Dios nos habla, las palabras de Jesús en el Evangelio nos dicen que no es compatible desear adorar a Dios, vivir una vida de adoración a Dios y tener cosas contra los hermanos. Es importantísimo si en el momento de buscar al Señor en adoración nos acordamos que hay algo que podemos tener en contra de los hermanos o los hermanos pueden tener en contra de nosotros. Hay que dejar nuestra ofrenda ya, dice literalmente el Señor, y arreglar primero esa situación. ¿Por qué? Porque una relación de adoración y de amor con Dios tiene que tener un reflejo concreto y claro con los demás hermanos. Hablábamos también que un impedimento para la adoración es un corazón no rendido. Bien, si nosotros ya nos entregamos al Señor y rendimos nuestro corazón al Señor, pero esa actitud no es solo un momento en el día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, sino que es una actitud constante, diaria. Y el Señor Jesús lo dejó bien claro cuando hablaba a las multitudes que iban detrás de Él por el gozo de estar viendo milagros y cosas maravillosas cada día. Pero les puso las cosas en claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, esté dispuesto a tomar su cruz cada día y seguirme. Y esa actitud de seguir a Cristo cada día implica una renovación de ese corazón rendido al Señor. Mantengamos un corazón pues rendido para mantener la actitud de adoración. Y un último obstáculo en el cual nos fijábamos ayer tenía que ver con el cansancio físico. Tenemos un ser con unas limitaciones y hay que ser conscientes de esas limitaciones. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos. El espíritu está dispuesto. Tenemos un espíritu tocado por el Señor y dispuesto para hacer lo que sea. Pero la carne es débil. Hay limitaciones en nuestro ser y hay que tenerlas en cuenta. Y por eso si necesitamos dedicar tiempo y esfuerzo en comunión y en trabajo y en servicio al Señor, debemos disponer las fuerzas adecuadas.
y no es conveniente hacer cualquier cosa antes, sino tomar en cuenta que eso va a requerir también nuestra disposición, nuestra mente, nuestro corazón dispuesto para la adoración al Señor. Y con este tal vez repaso de cosas que pueden ser obstáculo para nuestra adoración al Señor, quisiera entrar en el día de hoy y responder a esta pregunta: ¿qué es adorar? Hablamos de adoración, cantamos de adoración, pero me gustaría que nos acercáramos a la Escritura, donde se nos describe, o más bien se nos pintan cuadros acerca de qué es la adoración.